Bien, hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta reunión semanal que hacemos cada sábado, en donde compartimos un mensaje de la palabra para ustedes. Y bueno, vamos a comenzar directamente. Hoy trataremos de que sea algo corto. Vamos a hacer lo posible. Estamos tratando de dar mensajes de 20 minutos, 30 minutos. Esa es la intención, tampoco para no agobiarlos a todos ustedes. Así que bueno, vamos a comenzar ya directamente. Vamos a hacer una oración. Les recomendamos que tomen de la mano a quien tengan a su lado y vamos a decir: Padre, te damos muchas gracias por este día más de bendición, por este día más de vida. Te damos muchas gracias porque nos has dado salud, porque nos has dado un hogar, porque nos estás dando la bendición de poder estar grabando para compartir un mensaje de tu palabra. Te pedimos que este mensaje sea de bendición para todas las personas que lo estén mirando y también para nuestras vidas. Te damos gracias por todo, Padre, y te seguimos adorando. Gracias, mi Dios, te damos por esta nueva oportunidad que tú nos das de poder compartir un mensaje, Señor. Te damos gracias por cada persona que pueda estar mirando este video, Señor. Gracias por este día más. Te rogamos, Padre, que tu Espíritu Santo nos esté guiando y nos ayude, Señor, a poder compartir tu mensaje. Gracias, Padre amado, te damos por todo. Bendice nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar directamente con una lectura. Vayan buscando Primera de Juan, capítulo 3. Y les contamos, nos vamos a quedar solo con ese capítulo, solo con ese libro y solo con esos versículos que ahora vamos a leer. No vamos a salir de ahí. Creo que hay mucho contenido para mencionar dentro de estos versículos y tratamos de dar claridad al mensaje. No es un mensaje demasiado confuso, creo que el mensaje es claro, pero es bueno refrescarlo, es bueno recordarlo, así que eso es lo que queremos compartirles. Así que bueno, si ya buscaron, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 18 seguido, y le voy a pedir a mi esposa que lo lea. Dice: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón,
cómo mora el amor de Dios en él. Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bien, muchas gracias. Un texto largo, si se quiere, pero que tiene muchísimo contenido. Vamos a tratar de ir viendo versículo, por partes, de manera rápida, como habíamos dicho. Vamos 5 minutos, quizás nos tomen 15 minutos desarrollar esto y ya terminaríamos en lo posible. Si no, llevará 20. Pero es muy interesante todo lo que veníamos leyendo. Acá claramente el mensaje es amar a Dios como Dios nos amó, amar a Jesús como Jesús nos amó, pero también amar a nuestros hermanos. Y no es un amor solo de palabras, sino que es con hechos, con acciones, con una demostración afectiva. Ya vamos a ir viendo por qué estamos haciendo todo esto, es simplemente una introducción. Si ustedes ven el título que le pusimos a esta predicación, el título que figura en YouTube, seguramente van a ver que dice, si no lo escribimos mal, no amando solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Este es un texto que acabó de leer mi esposa. El cierre del versículo 18 dice eso. No amando solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Y esto me parece que es algo importante como para iniciar y también como para cerrar. Es algo que no podemos dejarlo pasar desapercibido. Es algo que es un mensaje oído desde el principio, si se quiere, ya vamos a ver por qué, y es un mandato a cumplir para todo hijo de Dios, para todo cristiano, para todo creyente. Ahora, si leemos los versículos 1, 2, 3, vamos a ver que arranca hablando del amor del Padre. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados, y esa es la otra cuestión importante dentro del versículo 1, hijos de Dios. Entonces, eso me parece que es muy interesante. Hay 3 cosas que en ese primer versículo se destacan. Uno es el amor del Padre. Lo segundo es que somos llamados hijos de Dios y que además el mundo no nos conoce. Eso es bastante llamativo, es bastante interesante. Entonces, esos son los 3 puntos fuertes del versículo 1. Si seguimos leyendo en el versículo 2 y 3, nos encontramos que dice algo así como que aún no somos lo que hemos de ser, pero todo aquel que tiene esta esperanza se purifica. Le voy a pedir a mi esposa que los vuelva a leer, versículos 2 y 3. Fíjense lo que dice. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bien, muchas gracias. Primera de Juan está casi al final de la Biblia, al final del Nuevo Testamento. Esto da a entender de que es una escritura posterior a la venida de Cristo, a la primera venida en cuerpo, en carne y hueso. Y lo que nos da a entender es que quien está escribiendo ya tiene un par de años encima predicando, enseñando. En este caso el mensaje de Juan es un mensaje bien construido, digamos, sobre una base sólida que fue cuando Jesús estuvo en la tierra instruyéndolos, y hoy en día quedan ellos para dar el mensaje. Entonces, cuando dice, dentro de los versículos 2 y 3, de que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, claramente el mensaje no es cuando venga Jesús, porque Él ya había venido, es algo futuro, es una cuestión de temporalidad distinta que Él todavía no había experimentado y que entiendo que todos experimentaremos en su futuro, en su momento. Pero es bastante interesante porque lo que dice es, ahora somos hijos de Dios, arranca el segundo versículo, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Estamos hablando de Cristo, el unigénito Hijo de Dios, pero nosotros somos también llamados hijos de Dios, por más que Jesús sea el unigénito. Y el versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es como que en cierta forma dice, bueno, y todos los que tienen la conciencia, el conocimiento de saber de que son hijos de Dios, por esa propia conciencia se van a purificar a sí mismos, no se van a mantener impuros, no se van a mantener, en este caso, la manera de poder lograr ser impuro sería pecando, por ejemplo.
Entonces luego empieza a justificar toda una cuestión que vamos a seguir leyendo, donde dice el que permanece en Dios no peca, pero no es porque no pueda pecar, sino porque el que reconoce que es hijo de Dios, el que se da cuenta de que Dios lo ha llamado su hijo, que pasa a tener una entidad tan importante que en algún momento, según el versículo 2, seremos semejantes a él como hijos de Dios, tan importante. Entonces que cuando uno realmente lo entiende, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y sigue leyendo, ahora vamos a pasar al 4 en adelante, pero justamente es ahí la justificación de lo que decía, es todo aquel que permanece en él no peca. Y ese mensaje es tan claro como lo que sigue leyendo, lo que sigue diciendo y lo vamos a leer, que vendría a ser que el que hace justicia es justo. Parece que es redundante, parece que es una cosa que uno dice, bueno, pero ¿por qué lo aclara? Todo aquel que hace justicia es justo, ya lo sabemos. Pero pienso de que lo redacta en este sentido, es tan claro como esto, o sea, aquel que es hijo de Dios permanece en él y no peca, aquel que sabe de que en algún momento va a ser semejante a él, porque el texto más o menos en la traducción lo da a entender, todo aquel que estima en cierta forma lograr en su momento llegar a ser lo que aún no es, se va a purificar a sí mismo, no va a pecar, no porque no pueda, sino porque no va a querer, va a intentar purificarse a sí mismo. Todo aquel que permanece en él no peca. Y ese mensaje tiene que ser para nosotros tan claro como que el que practica justicia es justo. Entonces vamos a leerlo de nuevo, versículos 4, y vamos a leer del 4 hasta el 8. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Bien, muchas gracias. Fíjense que hay un detalle interesante, más allá de esto que leíamos, que hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo, como él es justo. Pero es bastante interesante, porque dice, todo aquel que permanece en él no peca. Si leemos un poco antes en el 5, dice, sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, no hay pecado en él. Entonces acá tenemos la justificación de, en cierta forma, por qué Jesús vino, más allá de venir a salvarnos y demás. Se menciona siempre que su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, su sacrificio fue tan grande que en cierta forma, como dice este versículo 5, Él apareció para quitar nuestros pecados. Su sacrificio fue tan grande que nos limpia, que nos deja blancos como la nieve, nos quita todos los pecados, nos limpia de los pecados. Y no hay pecado en Él, dice la propia versión de acá de Juan. Pero después dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Por qué? Porque aquel que acepta a Jesús como su Señor y Salvador, queda limpio de sus pecados, porque acepta que Jesús murió por él. Por ese sacrificio quedó limpio de esos pecados. Por eso no tiene lógica que nosotros sigamos pecando, porque conocemos esto, conocemos esta verdad. Somos hijos de Dios, entendemos el sacrificio de Jesús, y si bien como humanos podemos pecar, tenemos la libertad de poder hacerlo, poder fáctico, poder de hecho, o sea, si quiero lo hago, bueno, no lo hago. Aquel que, o intento no hacerlo, aquel que conoce esta realidad, se purifica a sí mismo, trata de mantenerse en él. Y mientras uno permanece en él, se mantiene permaneciendo en él, no peca. Esa es como la mejor traducción que podemos entender. Y después tenemos la contrariedad, que es esto de, bueno, el que sí peca, el que practica el pecado, dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Entonces, cuidado, porque acá no hay términos medios.
es el que permanece en él no peca, pero el que practica el pecado es el diablo. Punto. Vamos a seguir. Ahora vamos a ver del 9 al 11, pero lo que podemos ver del 9 al 11, lo aclaro, es que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y esto es interesante desarrollarlo. Sino que cumple el mensaje oído desde el principio, que es que nos amemos unos a otros. ¿Por qué dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado? Si uno pudiera pecar. Bueno, porque se terminó llegando a la conclusión de que hay una diferencia entre lo que es pecar, es equivocarse, que todos podemos equivocarnos, todos podemos cometer un error, todos podemos pecar de vez en cuando y tenemos que arrepentirnos. Y ya sabemos que Jesús murió por todos nuestros pecados y por nosotros, pero es muy distinto pecar a conciencia constantemente sin importarme si es pecado o no, sin importarme si esto afecta o no mi relación con Dios o si estoy deshonrando el sacrificio vivo que hizo Jesús por nosotros. Si eso ocurre, si no me interesa nada, bueno, lo vinculamos con el texto acá que es aquel que practica el pecado. No es aquel que peca sin querer, sin intenciones o con intenciones, pero se arrepiente, sino acá el enfoque está en el que lo practica, todo el que está constantemente pecando o no le importa pecar o no le importa que es un pecado y no siente incluso ni siquiera algo que nosotros le llamamos conciencia, no siente nada, no siente afectación por lo que está haciendo, no siente culpa. Bueno, el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces no quiere decir que no peque en esos términos concretos, sino que no lo practica. El que permanece en Dios no peca, eso sí lo decía, pero en este sentido, el que es nacido de Dios no lo practica. Dice, porque la simiente de Dios permanece en él. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea, del 9 al 11. Sí. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Bien, muchas gracias. Fíjense qué interesante, el versículo 10 más o menos dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Acá empieza a meter, ya lo vamos a ir viendo, estamos más o menos por la mitad del mensaje, vamos versículos 10, 11, termina el 18, empieza a meter una cuestión. Él arrancó en el versículo 1 hablando del amor del Padre, y después habló en el medio de eso, versículos más o menos del 9 al 11, que es más o menos donde estamos, de que habla de un mensaje que fue oído desde el principio, y ese mensaje, que es el gran mandamiento, es que nos amemos unos a otros. Así termina el versículo 11. Fue oído desde el principio que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿por qué? Podría relacionarse con los dos mandamientos más importantes del Nuevo Testamento. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amo a Dios y amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces nos vamos a estar amando unos a otros. Y este es el mensaje que habéis oído del principio, dice Juan. Pero ¿en qué lo dice? Fíjense que lo hace con la vinculación de esto. Diferencia los hijos de Dios con los hijos del diablo, versículo 10. Y dice en el lado B, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Fíjese que antes habíamos visto esto que decía, esto es tan claro como que el que no practica, como el que practica justicia es justo. Por algo lo había dicho y antes había hablado de el amor de Dios. Bueno, el hacer justicia y el amar al hermano es lo que nos define como ser parte en cierta forma de Dios. Porque el versículo 10, lado B, dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Eso es importante poder entenderlo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y se queda con el ejemplo de no amar a su hermano. Todo lo demás que seguimos leyendo está enfocado en ese punto. Cita luego en el versículo 12, que ahora lo vamos a leer, a Caín.
Y nos ponen el ejemplo de Caín y Abel. Caín, aquel que mató a su hermano Abel allá en el Génesis, los hijos de Adán y Eva, lo mató por envidia, lo mató, acá el autor Juan lo que está diciendo es lo mató por el simple hecho de que Abel había hecho las cosas bien. Y ahí hace un paralelismo y dice, bueno, cuidado porque todo aquel que no ama a su hermano es homicida. En cierta forma dice todo aquel que aborrece a su hermano, pero vendría a ser todo aquel que no ama a su hermano es homicida. O sea, el no amar a un hermano lo pone al mismo nivel que lo que hizo Caín. El no amar a un hermano lo pone al mismo nivel de matar a nuestro hermano. Fíjense, vamos a leer versículos 12 y del 13 al 15. Dice, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Bien, fíjense, dice, ¿por qué causa lo mató? ¿Por envidia? ¿Por qué? Dice, porque sus obras eran malas. ¿De quién? Las de Caín. Simplemente por el hecho de que las obras de Caín eran malas, por eso lo mató. Entonces dice, y las de su hermano justas. Entonces acá es complicada, digamos, la situación, porque ¿quiénes vamos a ser como hermanos nosotros? Que encima los cristianos nos llamamos hermanos. ¿Como quién nos vamos a comportar? ¿Como Caín o como Abel? Como Abel, que sus obras eran justas, o como Caín, que sus obras eran malas, y que por sus obras malas termina matando a un hermano. Bastante interesante. Ahora sí, del 13 al 15. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Bien, muchas gracias. Entonces, fíjense que es bastante interesante. Aclara algo. Es como que por un momento nos pone dentro del punto de vista de Caín, no seamos como Caín, pero también nos pone dentro del punto de vista de Abel. Porque en el versículo 13, si no me equivoco, dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. O sea, dentro de la posición de Abel, van a haber algunos que nos van a querer matar. No se extrañen si por hacer las cosas bien, por si amar al otro, por si amar a Dios, por servir a Dios, por ser justos, por practicar la justicia, por no practicar el pecado, no se extrañen si el mundo los aborrece. No se extrañen, de hecho es lo normal que ocurra, porque el maligno, el malo, el hijo del diablo, porque ahí decía, el que practica el pecado es del diablo, bueno, todo el maligno, todo lo que pertenece a él, piensa como el mismo diablo. Entonces, que no nos extrañe, es como que nos pone en río. Dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Dice, y aclara después, y ahí sí vuelve sobre Caín, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, bastante interesante como lo resume. Ya acercándonos al final, vamos a leer el versículo 16. Le voy a pedir a mi esposa que lo lea directamente, solo el 16. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Bien, muchas gracias. Y fíjense que acá como que refuerza la apuesta. Dice, el que no ama a su hermano lo va a aborrecer. Y aquel que lo aborrece es homicida. Es lo mismo que lo matara. Lo mate o no, es homicida. Lo dice Juan directamente. El que no ama a su hermano es homicida. Pero en esto hemos conocido nosotros el amor, dice, el amor de Dios, por supuesto, dice, en que Él puso su vida por nosotros. Acá está hablando de Cristo, Él puso su vida por nosotros. Entonces, en cierta forma, lo que dice después, el lado B del versículo 16, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, no es ponerlos en la posición de Abel, no es ponernos en la posición de Caín y matar a nuestro hermano, sino es ponernos en la posición de Cristo, hasta si se quisiera. Es
es un extremo mucho más fuerte, es morir por nuestros hermanos. En cierta forma, Abel terminó muriendo por causas justas, lo terminaron matando sin que él tenga absolutamente ninguna culpa y fue asesinado por su hermano. Pero digo, esa es como la ubicación dentro de lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, en esto hemos conocido el amor. ¿Cómo desarrollamos el amor? Que es el mandamiento que fue oído del principio, fue el mensaje que fue oído del principio. ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo lo entendemos? Dice, en que Él puso su vida por nosotros, en Jesús. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, no aborrecerlos, sino amarlos. No matarlos, sino morir por ellos, en cierta forma. O poner nuestra vida por ellos, que no necesariamente tiene que ser morir. Y luego lo empieza a aclarar. Porque cuando dice nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, yo lo que me pregunto, y la respuesta final con la que cierra el mensaje, yo me preguntaría, ¿cómo? ¿Cómo hago para poner nuestras vidas por los hermanos? Porque era necesario que Cristo viniera para morir por nosotros, porque tenía que ser un sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto, único. Nosotros no podemos ponernos en el lugar de Cristo y morir por nuestro hermano para su salvación, porque no, Jesús ya murió para eso. No es necesario que nosotros muramos para que alguien sea salvo. No es así como la salvación es. La salvación es por gracia y es por fe. No es de otra forma. Entonces, ¿para qué? ¿Con qué necesidad? ¿Cómo es que nosotros tenemos que poner nuestras vidas por los hermanos? Como dice Juan. Y ese cómo lo aclara en los versículos 17 y 18. La respuesta rápida, con empatía. Esa es la respuesta rápida. Ahora, vamos a ver cómo. Vamos a ver 17 y 18. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bien, muchas gracias. Ahí está la explicación clara y sencilla. Si nosotros, así como Cristo puso su vida por nosotros, nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Cómo? Bueno, no amando solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Y cita simplemente un ejemplo. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En cierta forma, no es que nos llama a ser solidarios, pero sí nos dice, seamos empáticos. Si nosotros decimos que tenemos amor de Dios, si decimos que amamos con el amor de Dios a todo el mundo, y vemos a alguien pasar necesidad y no nos preocupa, ¿cómo realmente podemos llegar a creer de que el amor de Dios está en nosotros? ¿Cómo realmente vamos a poder demostrarlo hacia los demás? ¿Cómo vamos a poder ser un testimonio vivo del amor de Dios en nosotros? Si Dios nos usa como instrumentos y como herramientas en la tierra. Dios nos ama, Dios ama a todos y a nosotros nos usa. Ahora, si nosotros como instrumento vivo de Él no desarrollamos ese amor que decimos tener de Él para ayudar a los demás, y la verdad es que sería bastante dudoso de que efectivamente hayamos conocido el amor de Dios. Así que es una cuestión para llamarnos a reflexión, para pensarlo, para analizarlo, y cerramos con esto en el punto de vista de lo mismo que dice el título. Amemos, pero no amando solo de palabra, sino de hecho y en verdad. Siempre que podamos ayudar, ayudemos. Y si vemos a un hermano que está pasando necesidad, ayudémoslo, suplamos esa necesidad. Si está dentro de nuestras posibilidades, o al menos que la posibilidad sea para ayudarlo a pasar, aunque sea un día, un momento, dentro del alcance que tengamos, ayudémoslo. Eso es el mensaje que les queremos dejar. Así que bueno, hasta acá llegamos. Hicimos 30 minutos redondos. Así que bueno, gracias por haberse quedado. Dios los bendiga. Nada, los amamos, oramos por ustedes y vamos a terminar con una oración y les pedimos que oren por nosotros también. Tomen de la mano a quien tengan a su lado y vamos a decir, Padre amado, te damos gracias por esta palabra.
Te pedimos perdón si no hemos aprendido todavía a cómo desarrollar tu amor en nosotros. Te pedimos que nos ayudes realmente, que nos ames y que nos demuestres ese amor para poder demostrarlo en cada uno de tus hijos, primeramente, y también alrededor de todo el mundo. Te pedimos que nos guíes, Señor, en conocimiento y en verdad, pero también en acciones, no solo en palabras, sino también en hechos. Te pedimos, Señor, que nos estés guiando constantemente para poder traer un mensaje de salvación y de vida eterna, pero también de ayuda a aquel que lo necesite, Señor. Te damos gracias por todo y te seguimos adorando. Gracias, mi Dios, te damos por la oportunidad que tuvimos de poder compartir este mensaje, Señor, tu palabra. Te rogamos que nos ayudes, Señor, día a día a poder ser más empáticos, a que tu amor se perfeccione en nuestras vidas, Señor, para poder así amar también a nuestros hermanos, ayudarlos, Señor. Te rogamos que nos des sabiduría, que nos fortalezcas también. Gracias te damos por cada persona que pudo estar mirando este mensaje, Señor, bendecimos sus vidas, te rogamos por sus familias también. Gracias, Padre amado, te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, gente, los despedimos, les agradecemos por haberse quedado, Dios los bendiga y bueno, seamos empáticos, tratemos de trabajar eso. Recordemos de que la palabra empatía se creó mucho después de la Biblia, pero es claro el mensaje. Creo que el mensaje es claro. ¿Cómo mora el amor de Dios en nosotros si vemos a alguien que está pasando necesidad y cerramos contra él nuestro corazón? Bueno, seamos empáticos, realmente. Los queremos y bueno, Dios los bendiga. Será hasta la semana que viene si Dios así lo permite. Chao, chao. Thank you.